Normalmente nosotros pensamos en soluciones que son para Paraguay, con el contexto que tiene Paraguay y con la idiosincrasia que tienen las personas de esta región. Pero lo que nos dimos cuenta ahora en Silicon Valley era que de repente había que hacer ingeniería inversa, ¿verdad? De ver cuál es un problema que está en distintas latitudes o en distintos países para que pueda ser escalable y que le ayude a más personas. Porque ahí hace sentido hacer desarrollos tecnológicos o emprender en cierto rubro y vimos que era un problema que tenía mis colegas en Brasil, Argentina, en Colombia, incluso ahí en Estados Unidos. Quisimos no inventar la rueda, hacer una optimización de algo pequeño que pueda servir a muchas personas. Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador de GiroLabs, y hoy le tenemos como invitado a Gustavo Martínez. Él es odontólogo y fundador de Mediguet, una startup que ya tiene más de 8 años en el mercado paraguayo y que constantemente está evolucionando. También fue ganador de el concurso de Moonshot de Bueno Bank y fue también hace unas semanas a Silicon Valley y San Francisco a presentar su idea, a conectar con otros emprendedores y potenciales inversores para seguir escalando esta idea. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo estás? Qué gustazo. Por fin se dio, porque coincidimos y nos conectamos. Gustazo estar acá. Cuesta, pero nada, vos también sos una persona súper ocupada y como todos los profesionales de la salud en general, siempre cuesta un poquito, pero aquí estamos. La primera pregunta que siempre hacemos en este podcast es, bueno, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste desde el 2018 cuando empezó Mediguet a lo que es Mediguet hoy? Contame un poquito la historia. Bueno, realmente yo soy odontólogo de profesión. En el 2018 me pasaba que estaba como arrancando mi carrera profesional y a mí no me alcanzaba para tener una clínica o un consultorio. Lo que hice en ese momento fue, bueno, ¿cómo puedo hacer para insertarme en el mercado laboral? Empezar a conocer cómo son los pacientes que se atienden, ¿verdad? Y la manera más fácil que vimos era que mucha gente le costaba llegar a un consultorio porque vivía en el interior, ¿verdad? Paraguay es como un país muy agroproductor, es rural. Soy también de Caguazú, una ciudad del interior del país. Y lo que hicimos fue conectarnos con estancias ganaderas, agroproductoras, y les ofrecíamos el servicio odontológico ahí en su estancia principal, ¿verdad? Eso significaba que de repente teníamos que viajar así 200 kilómetros en caminos de tierra o caminos bastante difíciles. O ya de repente no podíamos llegar. Y bueno, las estancias empezaron a contratarnos por ese servicio. Y después ya empresas que quedaban más cerca, ya no eran estancias, sino que ya eran, por ejemplo, una fábrica de huevos o ya eran empresas de electrónica y querían el servicio en su planta principal. Muchas de estas empresas eran empresas B, así como Hero Labs, que tienen ese componente de triple impacto, ¿verdad? Ambiental, social y también económico. Entonces ellos se preocupaban mucho por sus trabajadores y les era mucho más práctico contratarnos a nosotros para darles el servicio ahí en sus oficinas, para que esos trabajadores no tengan que preocuparse después de conseguir un servicio en otra ciudad. Como pivotando a varias formas, fue cambiando según el timing, según el tiempo, pero siempre estuvimos como muy enamorados del problema, ¿verdad? De cómo poder ayudar a las personas a tener una vida más saludable, recibir un tratamiento que les ayude a cambiar su estado de salud y su calidad de vida. Y ahí, cuando hablamos de esas instancias que me decías que se iban a las estancias o las empresas, ¿siempre estamos hablando de la odontología como servicio principal o estamos hablando de otras profesiones también? Eh, Realmente hasta hace muy poco vimos la posibilidad de abrirnos a otras especialidades. En Paraguay y en el mundo hay un semáforo, se llama el semáforo de la pobreza, que es como un instrumento de medición que mide cómo está la familia en varios indicadores. El número 13 es la odontología. Paraguay está en rojo en la odontología. Por eso fue como que nos centramos mucho en eso, porque también yo soy odontólogo, pero hoy en día lo que hacemos es ya un servicio que está más diversificado y busca también extenderse a otras áreas en la serie. Entonces vos me dijiste, empezaron con el interior, luego empezaron el tema de las empresas. Eso significaba que ustedes se tenían que ir al lugar presencialmente a atender esos pacientes. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo fue evolucionando la startup?
En ese momento lo que hacíamos era, llevábamos equipos portátiles y nos íbamos a Chaco Paraguayo, frontera con Bolivia. Tengo que llevar todos los insumos para atenderle a esas personas. Pero luego vino la pandemia y era un poco difícil y también era un poco peligroso llevar o sea, que ir presencialmente a esos lugares por el riesgo de contagio. Y decidimos hacer un pivot hacia lo que eran las teleconsultas, ¿verdad? Que era una manera de que las personas puedan conectarse con un doctor a través de una videollamada. Y bueno, eso durante la pandemia funcionó muy bien. Conectábamos hospitales con pacientes, pero de todas las áreas, no solo odontológicas. Y, pero bueno, después de la pandemia, ese hype por la telemedicina fue como bajando y las personas querían sí volver a ir a consultar físicamente con un doctor. Entonces hicimos otra vez otros pivots porque nos damos cuenta de que el doctor tenía que anotar en un papel y sacarle una foto de la receta que ese paciente necesitaba. Bueno, nos fuimos más ahí, ¿verdad? Ahí vimos como que un potencial de crecimiento para Paraguay porque las recetas electrónicas son, digamos, con una tendencia que está ya implementándose en Argentina y en Chile, ¿verdad? Que hay, en esos dos países las recetas sí o sí tienen que ser por una plataforma, ya no pueden hacerse en papel. Nosotros queremos llevarle a Paraguay a eso, ¿verdad? Que esté a los estándares de Latinoamérica y también del mundo. Y también otros pivots que ahora estamos implementando y que nos llevaron ahora a Silicon Valley. Que, o sea, una de las cosas que me impresiona es porque yo te conozco hace mucho tiempo y veo que, así como mencionas, la startup fue mutando, ¿verdad? El Gusta estaba ahí detrás, ¿verdad? Estuviste trabajando ahí siempre detrás, o sea, no soltaste el proyecto como ves a muchos proyectos, muchas personas que como que están de flor en flor, de proyecto en proyecto. No, parece que no está realmente enamorado del problema. En cambio, veo que vos siempre estás con este mismo problema, de repente distintas soluciones. ¿Qué fue lo que pasó ahí en tu equipo o por qué, vamos a decir, seguís en este desafío que seguís apostando? Realmente es también un tema de resiliencia, ¿verdad? Porque al final del día, bueno, puedo ganar segundo nomás de validación social o de que a gusto, por así decirte, dentro de un emprendimiento, más todavía si es tecnológico, que tiene porcentaje de fracaso, ¿verdad? Se dice que 7 cada 10 startups al primer año luego ya cierran y nosotros creemos que estamos muy enamorados del problema, se dice, porque lo que hacemos hoy sabemos bien que mañana puede cambiar y esa incertidumbre ya es parte de nuestro ADN. Un testeo permanente, que son de repente pacientes o doctores, todos los días nos dicen, quisiera que este botón sea verde y no azul, o quisiera que cambiemos esto, o que sea más rápido esto. Entonces, nuestra tarea prácticamente es escucharle a ellos y tratar de hacer o de entender qué es lo que quieren para que sigan siendo nuestros clientes. ¿En qué punto, ahora tirando un poquito la pregunta hacia la tecnología ahora, porque en qué punto Medillet empezó a ser una herramienta tecnológica per se? Porque la gente pues piensa que para hacer una startup tenés que comenzar con algo tecnológico y tenés que hacer esta inversión, ¿verdad? Tipo, ¿cuál fue tu experiencia en cuanto a la construcción de Medillet hasta ahora? ¿Sí? Y realmente, buena pregunta, porque al principio éramos una sociedad anónima de una empresa de servicios, ¿verdad? Que era muy tradicional y que tiene las reglas muy, muy claramente definidas. Pero cuando cambiamos, diría que la pandemia fue la que nos hizo meternos otra vez. Esto probablemente le pasa a muchos emprendedores. La pandemia nos hizo migrar a lo digital y animarnos a soñar a eso. Al principio, nosotros solamente subcontratábamos a otro, por ejemplo, a una software factory para desarrollar. Y eso estaba muy bien al principio, porque digamos que ellos nos desarrollaban cierto producto que nosotros queríamos y a partir de ahí nosotros íbamos creciendo. Pero llegó un punto en el que validábamos de que ese servicio era el que necesitábamos y que iba a servir. Entonces ahí tuvimos que convertirnos nosotros en casi un Añembo Software Factory también, ¿verdad? O sea, en vez Contratando. de hacerlo con un tercero, tendrían que tener su equipo. ¿A eso te referís? Que el software nos dimos cuenta de que es algo vivo, ¿verdad? Como una plantita que tenés que poner la semilla, tenés que regarle y cuidarle y va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, para eso estaba muy bueno contratar a una Software Factory
para arrancar eso, pero lo que hicimos fue después de que ya teníamos como un producto que ya estaba medianamente validado, contratar a desarrolladores para que puedan hacer crecer eso y poder hacer más pivots y cambiar y mejorar. ¿Cómo fue ese proceso de contratar a alguien, o sea, de contratar a un tercero que se encargaba, un desarrollador, a tener un desarrollador in-house? ¿Tenía alguien, alguien que le ayudaba a dirigir ese equipo? ¿Cambió un poco la responsabilidad de pagar un salario, por ejemplo? ¿Cómo fue esa transición? Realmente esta es una historia que creo que nunca le conté a nadie. Nosotros cuando no éramos nada tecnológico, yo sabía que en algún momento íbamos a tener que migrar hacia lo digital y yo hacia lo tecnológico. Y ya me empezaba a relacionar con inversores, o sea, sin tener que pedirle directamente, quiero inversión para esto, empezaba a relacionarme con ellos y les pedía mentoreo. La primera inversora con la que empecé a hablar, yo le dije, bueno, tengo esta empresa que hace esto, pero probablemente migremos hacia algo digital pronto y ya me gustaría poder hacer negocio con usted. Yo le daré el 5% de mi empresa si me da 5 reuniones. Ese era el trato. No nos reímos, pero como la manera de empezar a generar una relación con los inversionistas, porque al final del día todo es relaciones y al final del día ellos también tienen que confiar en Vox. Entonces, bueno, ahí así fue como que hicimos la primera pre semilla de Medigate y luego después ya nos invitaron a unos grants que eran nacionales y que implicaba ya un desarrollo. Entonces, justamente esta Angel Investor eh, hicimos como que el desarrollo en su software factory porque tienen una unidad de desarrollo. Y después de que terminó ese grant y ya teníamos como un primer prototipo de la plataforma, eh, parte de la inversión implicaba que venga alguien del equipo que trabajó en esa plataforma inicialmente porque Ujú. necesitaba entender de qué se trataba. Y bueno, hasta ahora, hoy en día es nuestro sitio esa persona. Entonces, hicimos como hacks para que podamos meternos en lo tecnológico lo más rápido posible y que también el pago de salario pueda ser algo que ya esté dentro de la mecánica, ¿verdad? Porque es distinto si es que, yo creo si es que uno de los founders es tecnológico y sí o sí tiene que haber alguien que sepa y que sea de ese background. Ok. ¿Y cómo hiciste desde el punto de vista de fundador, meterle, por ejemplo, a este nuevo inversor dentro de su startup? ¿Qué fue lo que pensaste al incorporar a este nuevo inversor? Estoy dando parte de mi empresa, estoy ayudando a crecer. ¿Qué se te vino en la mente cuando recibiste esta primera ayuda? Al principio yo tenía como ese miedo de siempre, porque nunca había hecho eso. Pucha, estoy dando el 5% o el 20% de una empresa. Pero cuando me di cuenta que si no hacía eso o no crecíamos en ese momento, iba a tener el 100% de nada. Y era mejor tener el 1% de algo grandioso a tener el 100% de nada. Ahí fue como que, bueno, el también aprender a cómo se juega, porque es diferente una empresa tradicional a una empresa tecnológica, una startup, ¿verdad? Que necesita levantar capital, que necesita tener rondas de financiación. Y bueno, ahora estamos preparando la ronda la ronda semilla para que viene, para poder crecer acá en Paraguay y también irnos a otros países de Latinoamérica. O sea, vos ya pasaste por muchos concursos, por muchos programas, por llamarlo de alguna manera, que algunos tenían algunos premios, otros no tenían premios económicos, más bien era un poco el mentoreo. ¿Cómo vos le viste a ese proceso de programas que se ofrecen hoy en Paraguay, ¿verdad? Ahora tenemos Moonshot, pero también en su momento teníamos los Tigo Conecta, y otros, ¿verdad? O sea, que, que existen y que existieron en Paraguay. ¿Qué tanto te ayudaron a vos en este proceso de emprender? Yo creo que nosotros realmente tuvimos acceso a muchos grants que, digamos que nos inyectan equity de la empresa. Uno de ellos era el primero en el 2018, Tío Conecta, que nos da mucha formación, que nos da también capital semilla para poder pivotar ideas, ¿verdad? Y eso estaba muy bueno. El último fue el programa Moonshot, que era el Banco Bueno y con la empresa iti. Y ese en particular tenía como un premio que era, aparte de ser un capital semilla, también llevarte a una incursión a Silicon Valley, ¿verdad? Que era conocer todas estas empresas, entender cómo meterte ahí en el ecosistema de California, Estados Unidos, de San Francisco. Y creo que ese era diferente, ¿verdad? A todos, porque fue como que, bueno,
todo lo que vimos en la teoría de cursos, de talleres en Paraguay, acá era práctico y había sido, era real. Era como que nos refrescó mucho la mente porque entendimos ahí lo que era la agilidad y lo importante que era ser rápidos en ese mejoramiento continuo. Eso era algo que no estábamos tan acostumbrados y encontramos ahí, nos voló la cabeza. Y los mentores, ¿qué es lo que pensás esto de esta gente que te mentorea a las startups y es que te dan así inputs? ¿Hasta qué punto eso sirve? ¿Hasta qué punto no? ¿Cómo ves esa interacción con los mentores en este tipo de concursos? Porque yo creo que vos participaste en la mayoría de esos. Pues yo me metí al concurso que se abrió, yo estaba ahí. Eso también estaba bueno porque como estos concursos recién están empezando en Paraguay, era como que, bueno, probablemente estaban también ellos buscando muchas empresas y también en el sentido de que también ellos estaban buscando mentores para estas empresas. Entonces, de ahí tuvimos mentores de todo tipo, ¿verdad? De empresas tradicionales, así como también de empresas startup tecnológicas. Y yo diría que es también una responsabilidad del emprendedor buscar el mentoreo, que le sepa el rubro que vos estás, en el que vos estás, o que le sepa el problema que vos estás intentando resolver. Es como casi una misma tarea de buscar inversionista, buscar también mentor. Hay veces que vos estás liado en un vaso de agua y viene alguien que tiene ya más experiencia o que sabe realmente cómo resolver ese problema y te saca así con una reunión y ahí vos ganas muchísimo tiempo. Y el tiempo lo que es los 3 meses de vida nomás. Y, o sea, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es, bueno, ahora tenés que trabajarlo, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, cómo, cómo manejabas vos este dinámica de hacer la tarea, de avanzar el proyecto, a veces sin plata o sin tiempo muchas veces, porque vos también me imagino que necesitas tener un ingreso para poder subsistir como emprendedor y probablemente la startup en un inicio no generaba los ingresos necesarios para que vos te solvente. Entonces, ¿cómo manejaba un poco tu tiempo como emprendedor y teniendo una startup que estaba arrancando y todavía no era rentable? O sea, es que desde el... Sí, la startup se maneja distinto, ¿verdad? Es muy intensiva normalmente en capital desde el principio, pero lo que nosotros hicimos fue agarrar y publicar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos en redes sociales para que los early adopters sean conscientes de que somos una empresa todavía que arranca y nos tengan paciencia si algo no funciona y también se comienzan en pagarnos. Entonces, es como una suerte de bootstrapping ahí que hacemos, porque todo lo que facturamos, digamos que le metemos otra vez al 100% a la empresa. También descubrimos que las marcas personales son como muy importantes hoy en día para generar confianza en esos early adopters. Y es como más fácil confiarle a alguien que pone la cara en un video en redes sociales y nada, nos fue muy bien gracias a eso. A partir también de que esa marca personal que yo iba creando crecía, era como que estaba dentro del paraguas de Mediguet. Entonces, bueno, Mediguet es algo que, no sé, ahora universidades, por ejemplo, firman convenios con nosotros para que ya se use esa herramienta dentro de la formación de los doctores. Y es porque confían de que hay gente que está detrás y que no es, digamos, que una estafa porque nosotros ponemos la cara. Y ahora el producto estrella de Mediguet, contando un poquito en qué estado está ahora la startup, si ya está facturando, si ya llegaron a un punto de empatar o de quiebre de la empresa, ¿cómo están ahora en cuanto a estabilidad en ese sentido? Y en cuanto a Unit Economics, nosotros estamos pronto ya de llegar al break-even, ¿verdad? Al punto de equilibrio en el que los gastos se equiparan con los ingresos. El producto que tenemos ahora mismo es una suscripción, ¿verdad? El Doctor Ujú. Pap, suscripción para tener una aplicación que le permite hacer todas las prescripciones dentro de la plataforma para sus pacientes y también le permite hacer una solicitud de créditos para sus pacientes dentro de su consultorio. Entonces, esa solicitud nosotros le mandamos a una entidad financiera que aprueba o no el crédito para el paciente y le transfiere al doctor. Entonces, nosotros comisionamos una parte de ese crédito. Nuestro modelo de ingreso es de suscripción y también de comisión. Firmamos convenios con universidades para que ya la usen los doctores mientras se van formando. Entonces, ese es como nuestro ancho para que después lo sigan haciendo en su práctica diaria. Entonces, ahora estamos moviéndonos mucho en el nicho odontológico, pero pronto vamos a abrirlo, incluso veterinaria. Ok, ahí me perdiste un poquito porque me explicabas de que al principio estaban con las unidades móviles que se iban
al Chaco, a las empresas. Pues me dijiste que estaban con la telemedicina y ahora me explicas que pasaron al tema de las recetas médicas. ¿Puedes explicarme un poquito más el contexto de las recetas médicas y cómo llegaste a pivotar hasta ese nicho? Sí, nosotros inventamos 99 maneras de cómo no hacer las cosas. Eh, Te voy a contar muchas de ellas. Al principio hacíamos lo que era clínicas móviles, llevábamos equipos portátiles a estancias. Después la empresa ya nos contrataban y creamos como un food truck que adentro tenía una clínica. Entonces ese food truck, una clínica móvil realmente, se iba a a todas estas empresas que nos contrataban. Durante la pandemia era un poco complicado hacer ese alto flujo de personas, más de que teníamos todos los mecanismos de seguridad biológica y había mucho riesgo de contagio. Entonces cambiamos a lo que era teleconsulta, ¿verdad? Que una llamada entre un doctor y un paciente. Pero después de la pandemia fue como que bajando esa demanda y la gente no necesitaba tanto eso porque ya podía ir a sus consultas y migramos a lo que era una aplicación que les podía dar una receta para que ya no sea más una receta en papel, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que los doctores tenemos letra muy fea, entonces esa aplicación lo que hace es que sea una receta más clara y bueno, a partir de ahí fuimos viendo también que la necesidad que tenían los pacientes era de poder financiar mejor ese tratamiento, porque al final del día eh, muchas veces tenemos como esos tratamientos que no cubre un seguro tradicionalmente o lo cubre parcialmente. Entonces, la persona tiene que pagar cierto porcentaje de ese tratamiento y a veces le cuesta tener todo ese dinero en ese momento. Entonces, nosotros le conseguimos un crédito a esa persona para que le pueda pagar a su doctor al contado y después pueda financiarse como se financia un teléfono, una casa, un auto. El médico recibe su dinero, el profesional de la salud recibe su dinero al instante y el paciente pueda pagar a cuotas, básicamente. Sí. ¿Qué público estamos atacando ahí, Gustavo? En el sentido de que es un público, o sea, debería ser, ¿verdad? A lo mejor sin seguro o algún servicio que no cubre con los seguros tradicionales. Probablemente está en IPS, no está en IPS, no tiene seguro. ¿Cuál es el user persona ideal, en este caso, para Mediguet? Sí, son realmente personas que normalmente tienen un seguro, pero su seguro no les cubre estas especialidades que nosotros, digamos, que servimos, que suele ser generalmente odontología, suele ser medicina estética, suele ser veterinaria incluso también. Entonces, todas esas especialidades normalmente un seguro no te cubre y normalmente por eso es que la persona posterga ese tratamiento porque nunca tiene el dinero que necesita para poder pagar ese tratamiento que está necesitando. Y como una bola de nieve, porque la persona al no hacerse ese tratamiento va empeorando su condición. Y entonces es como una solución financiera a un problema de salud. Y tratamiento, para que la gente entienda, ¿verdad? Un tratamiento odontológico, que creo que no hay seguro médico prácticamente odontológico, por lo menos en Paraguay, así. Creo que hay unos prepagos y demás. Estamos hablando de cuántos millones de guaraníes, qué tipo de financiación tiene que recibir, cómo se valida de que esa persona pueda recibir financiación, porque la financiación siempre es complicada. Básicamente, hoy en día tenemos una línea de crédito para los pacientes que pueden, digamos, que acceder a esta plataforma de 20 millones de guaraníes. Es más o menos como $3.000. Ujú. Les damos créditos de extensión hasta 24 meses por el momento. Esos pacientes normalmente su doctor es como que hace una solicitud de crédito y después una financiera le llama al paciente para pedirle toda la documentación para que vaya a firmar ese documento. Ese es como que nuestro prototipo ahora de probar y validar esa financiación, pero en los siguientes meses lo que queremos es que la financiación sea como más automática, que ahí mismo el doctor con tu número de cédula ya pueda saber si vos podés recibir o no ese crédito y no tengas vos que esperar que te llame alguien o que te pida información, sino que puedas hacer lo más rápido posible a ese crédito y en realidad a ese tratamiento que estás necesitando. Entiendo de que parece ser de que vos empezaste desde algo muy grande y luego te fuiste achicando y ahora como que fuiste encontrando ese nicho, ¿verdad? En vez de hacer la videollamada, la parte del agendamiento, facturación de la consulta y demás, te achicaste a algo súper, súper específico que era solamente vamos a hacer la,
la receta electrónica. Y a partir de ahí parece que encontraste el camino hasta este modelo de negocio que parece ser financieramente más interesante para una startup. ¿Cómo vos lo ves, ese modelo de cómo fuiste pivotando? Lo que pasa es que lo que normalmente nosotros pensamos en soluciones que son para Paraguay, con el contexto que tiene Paraguay y con la idiosincrasia que tienen las personas de esta región. Pero lo que nos dimos cuenta ahora en Silicon Valley es que era que de repente había que hacer ingeniería inversa, ¿verdad? Ver cuál es un problema que está en distintas latitudes o en distintos países para que pueda ser escalable y que le ayude a más personas. Porque ahí hace sentido hacer desarrollos tecnológicos o emprender en cierto rubro. Y vimos que era un problema que tenía mis colegas en Brasil, Argentina, en Colombia, incluso ahí en Estados Unidos. Incluso conocimos empresas que hacen esto también allá en Estados Unidos y le iba muy bien. Incluso lo conocimos a pacientes que les gustaba mucho ese modelo, entonces dijimos que teníamos que seguir haciéndolo. Era como una manera de validarlo y ver también hacia dónde se iba. Quisimos no inventar la rueda o hacer una optimización de algo pequeño que pueda servir a muchas personas. ¿Qué fue tu experiencia con los premios de Moonshot? Porque es la primera vez que un concurso así da un premio monetario interesante y además no solamente te da el dinero, sino que te conecta a Silicon Valley. ¿Qué fue tu experiencia? O sea, el dinero es importante, pero creo que esta experiencia quizás vale para algunos que pueden aprovecharlo muchísimo más. ¿Qué puedes contarnos sobre Silicon Valley y tu experiencia? Y creo que fueron 1 o 2 semanas, no sé cuánto tiempo estuvieron por ahí. Sí, sí, estuvimos en San Francisco, tuvimos 3 semanas. Nosotros ganamos, quedamos finalistas en el programa de Moonshot y los 10 equipos que eran finalistas iban a Silicon Valley a recorrer empresas grandes como Apple y Google, también ir a Stanford, que es la universidad que tiene más componentes de startups. Entonces conocer también al ecosistema de emprendedores que está ahí, cómo piensan, cómo llegaron ahí. Y eso realmente fue lo más valioso y algo que nunca yo había hecho. Creo que conocer a Silicon Valley me pareció como que refrescar la mente porque era como una manera totalmente distinta de pensar a la que yo tenía acá. Y creo que lo que más me llegó allá era que hay que estar ahí, hay que conocer eso para poder entender cómo funciona este mundo de startup. Estar ahí es súper importante, pero solamente hay que ser muy estratégico porque es un costo de vida muy alto el que se tiene ahí. Entonces, hay que hacer un plan bien hecho y no es, digamos, que lanzarse nomás a la pileta. Entonces, este premio era para nosotros ir a conocer, ir a entender, pero sin tener que morir en el intento. Entonces, también tuvimos que enganchar otro grant que teníamos, que era de Amazon, que nos invitó a un entrenamiento en Seattle. Entonces ahí conectamos como dos grants y pudimos quedarnos más tiempo en San Francisco. Y por eso al final ya tuvimos como un mes de startup de Estados Unidos y Silicon Valley y Seattle también, ¿verdad? Que eran como dos ciudades un poco distintas, pero que tenían ese componente de startup. ¿Qué le puedes decir a una persona que quiere postular a uno de estos premios, tiene una idea de una startup hace tiempo y no sabe cómo hacer? ¿Qué le puedes recomendar a una persona que está en ese momento antes de empezar? O sea, yo creo que sí o sí hay que intentar, ¿verdad? Hay que intentar todo. Yo soy odontólogo y ahora tengo una empresa de tecnología. Entonces, no siempre tiene mucho sentido si es que lo ves desde el momento que empezás. Probablemente que el animarse a empezar es un gran paso que muchas veces nos limita. Me la creo, es algo que vos tenés que tener porque tenés que convencerle a otras personas también de eso, güey. Parece que a veces estamos vendiendo humo, pero es porque realmente está empezando recién. Entonces no hay que ser muy duro con las propias ideas. Obviamente que hay que trabajar muchísimo y todos los días que vos trabajes a lo largo de un tiempo es algo ya interesante. Estar muy abierto a los consejos, ¿verdad? Porque yo a vos te conozco hace varios años ya y luego me digas, para mí es siempre muy interesante porque vos también te dedicas a esto. Y al final ya son todos colegas, ¿verdad? Todos los que tienen, están en un grupo parecido a este, pueden dar un buen feedback. Siempre hay que tener, por eso lo digo bien abierto. Uta, y si es que le tenés que decir a alguien, te quiero recomendar este libro, este programa, este canal de YouTube, ¿con qué le dejaría? Che, este es un material que Yo para creo mí que fue importante y puede ser importante para vos.
Yo creo que el podcast de HeroCast, sí o sí, ese es reto. Ese sí o sí. Diría que están muy buenos los programas. Yo hice hace muchísimo, no sé si sigue todavía, el programa de transformadores de Koga. Ese Ujú, fue, digamos, el primer curso que yo hice de emprendimiento, de startups. Y era como el que fue el puntapié inicial, ¿verdad? ujú. Entonces, transformadores me gustó mucho. Un libro, ¿cuál puede ser? Diría que el que estoy ahora leyendo mucho es uno que se llama Nerd Italon. Nunca coman Ujú. solo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Es como un libro que te incita a hacer networking, ¿verdad? Dice básicamente que no tenemos que ser muy encerrados en nosotros mismos y buscar oportunidades para conectar con personas siempre es importante. Yo antes pensaba que si tenía una idea tenía que guardarme esa idea y no contarla a nadie para que no me copien, pero en realidad nadie quiere copiarte. Eh, en realidad vos tenés que buscar copiarle a otras personas, escuchar sus opiniones, validar eso. Bueno, ese para mí es un libro que... Buenísimo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por haber participado en este episodio del GiroCast. Ya nos conocemos hace mucho tiempo, pero un gusto poder hablar de tu emprendimiento y bueno, de este largo camino que ya estás haciendo con Medillet. Yo sé que va a llegar a buen puerto y bueno, muchísimos éxitos. Gracias, Robbie, por tu tiempo y a las órdenes cualquier cosita. Nos vemos. Chao, chao.